Chapman corregido y Fraile Mora resaltado. Vamos a ver si se abren las dos. Sí, se están abriendo los dos. Ya, por un lado tenemos entonces, este es Chapman y este es Fraile Mora. Muy bien. Ya, entonces habíamos dicho que primero con Chapman habíamos quedado en la 156 por el circuito equivalente. Vamos a ir allí a la 156. A ver. Está la 156. Eso es, aquí en el menú vamos a buscar un segundito. Sí, a partir de la 152 hasta la 150. Nos tocaba potencia y par. La 156, potencia y par. Ya. Hasta aquí habíamos llegado, exacto. Ya. Bien. Ya. Entonces lo que ustedes están visualizando en este momento, ¿cierto? Es el circuito equivalente en la página 156 de Chapman, ¿sí? Ya, vamos a dejar de compartir. ¿Hola? ¿Sí? No se ve lo que está compartiendo, se quedó ahí en la nube de Por la eso, tarea, ahora ¿no? estoy cambiando ahora justamente. Primero he buscado, he encontrado y ahora no puedo estarles compartiendo lo que estoy buscando, sino encuentro y recién les comparto, ¿ya? Ya, dejo de compartir y ahora les comparto el libro, ¿ya? Entonces, nos vamos aquí al libro, ahí estamos, muy bien. Y ahora sí pueden verlo en todo su ancho y con letras más grandes, ¿ya? Entonces habíamos llegado hasta esta página, a ver un segundito, ¿y dónde lo tengo acá? No, habíamos llegado hasta esta página, ahí arriba pueden ver la página 156, ¿sí? Y aquí está el circuito equivalente monofásico, obviamente, ¿no? Porque un poquito más arriba les mostramos el diagrama tanto en triángulo como en estrella, ¿ya? Y un poquito antes les mostramos, vamos a empequeñecer un poco esto para que lo vean con nitidez, ¿ya? Ustedes ahora están pudiendo ver con nitidez esto. Sí, están viendo con nitidez. El circuito equivalente completo, ¿no es cierto? Eso habíamos visto hasta la última clase. Bien, entonces pasamos esto que ya habíamos visto, la conexión en estrella, la conexión en delta, y nos tocaría ver aquí, según el libro, diagrama fasorial, ¿ya? Vamos a aclararles que el diagrama fasorial nos ayuda en muchas cosas, pero para el nivel, digamos, en que estamos llevándolo nosotros,
es bastante complicadito, ¿ya? Normalmente se lo ve el diagrama fasorial en una materia de especialización, ¿ya? De todas maneras, lo vamos a mirar rápidamente. Ustedes van a tener como fuente de referencia este punto 4.5, ¿no es cierto? Vamos a ver, voy a ver dónde está mi... ¿Dónde está mi...? Aquí está. Ya. La guía de la nube, entonces vamos a poner... Listo. Y con el circuito equivalente, si ustedes ven ahorita la página que estamos compartiendo, está bien. En la página es el punto 4.4 y este diagrama fasorial es el 4.5, ¿ya? Bien. Entonces, aquí vamos a cambiar de colorcito ya. Cambiar de colorcito, todo esto ya es antes del tercer parcial o antes del final, ¿sí? Estoy hablando de la nube, los que tienen acceso a su nube pueden ver ahora. Entonces el viernes 8 habíamos visto el circuito equivalente hasta la página 156 que les estoy mostrando justamente, ¿sí? Ya. La teoría entonces ya no tenía que ser de esta forma, si yo digo la tarea, sino la tarea tenía que ser este color cremita suave, ya, muy bien. Y obviamente la clase de hoy día ya también la vemos con un color naranja, ya, bien. Rápidamente, ustedes están pudiendo ver ahorita Chapán. Vamos a ver también dónde nos quedamos en la parte inicial de Fraile Mora, ¿ya? Nos quedamos en la parte inicial de Fraile Mora, donde vimos, digamos, diré, hasta la página 438, como principio de funcionamiento y funcionamiento en carga, ¿ya? 438, entonces, a ver, me van a decir si ustedes pueden visualizar. ¿Se les cambió el libro también a ustedes? A ver. Sí, parece que sí. A ver. Sí, ingeniero, sí, cambió. Ya, muy bien, exacto, muy bien. Y ahora rápidamente, lo que no quiero hacer es perder el tiempo con ustedes. Ahora voy a tener que buscar. Mientras ustedes están mirando, voy a buscar la página 438. Entonces, acá nos vamos a... Eso es, nos vamos a la 438. Y aquí estamos. Habíamos visto ya los diferentes tipos de excitación, ¿no es cierto?
Y habíamos llegado hasta la carga capacitiva y la carga, sí, la última, la carga. Y justamente llegamos a lo mismo que estamos viendo ahorita en Chapman, ¿no es cierto? Ustedes están pudiendo visualizar en este momento diagrama fasorial de un alternador y la regulación de tensión, ¿ya? A mi entender, un poquito más didáctico es Fraile Mora, pero de todas maneras vamos a acompañar también con Chapman el circuito equivalente, ya viendo el diagrama fasorial, ¿sí? Y así van a poder ustedes guiarse en cualquiera de las dos. Algo súper importante, y eso quiero que tomen por favor apunte, es que lleguemos a entender esta figura 5.13, que son las relaciones funcionales entre las diversas variables de una máquina 5. ¿Ya? Bien. Bueno, me he adelantado un poquito. Vamos a volver al principio de los diagramas fasoriales. ¿Ya? Ahí estamos. Y en Fraile Mora, digo, en Chapman estábamos con esa visión, ¿no es cierto? ¿Ya? Tal vez recordando lo que un poquito habíamos visto en el día anterior o el jueves y el viernes pasado, ¿no es cierto? Aquí en Chapman podemos ver fácilmente diagrama fasorial de un generador síncrono. Vamos a desaparecer. Ahora sí. Con un factor de potencia unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente al tener un factor de potencia unitario, este generador estaría teniendo una carga puramente resistiva, ¿sí? ¿Está claro? ¿Ya? Vamos a tener aquí, cuando se hace una gráfica de los voltajes dentro de una fase, dice, ¿no es cierto? Tenemos EA, la fuerza electromotriz interna, V phi es el voltaje en los bornes, y tenemos las caídas de tensión, tanto la reactancia, la carga reactiva y la carga resistiva, ¿sí? Bien. Y así se muestran las diferentes relaciones entre ellos, y esto se llama el diagrama fasorial, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la fuerza electromotriz, que es la fuerza interna del generador, o sea, el voltaje que estamos generando del rotor al generador, ¿no es cierto? Este es el resultado de la inducción, ¿no? ¿Ya? Pero a su vez tenemos nosotros, y tenemos una corriente, obviamente, una corriente. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de tensión aquí resistiva, ¿no es cierto? Que coincide con el voltaje de salida. Ustedes pueden leer aquí el voltaje de salida, ¿ya? B phi es el voltaje de salida por fase, ¿ya? Y en este caso tenemos una reactancia del estator, ¿no es cierto? Ya supimos que era el estator, la reactancia síncrona se llama esta, ¿no? XS. La reactancia síncrona por la corriente del generador, que sale del generador, tenemos entonces este componente vertical de caída de tensión. Aquí tenemos el componente horizontal que coincide con el voltaje de bornes, ¿sí? Y tenemos prácticamente nuestro triángulo que cierra la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener una suma y, ¿no? Entonces, nosotros en este momento tenemos una fuente que es la fuente interna, EA, la fuerza electromotriz EA, ¿ya? Y al otro lado tenemos la salida, que es B phi, pero adicionalmente tenemos caídas de tensión resistivas y caídas de tensión inductivas, ¿sí? Entonces, estas dos caídas de tensión cierran el circuito de nuestro balance de tensiones, según Kirchhoff, de este triángulo, ¿ya? Bien. Aquí, en la parte inferior de la figura 4.14, pueden ver ustedes el inciso A y el inciso B.
Entonces, diagrama fasorial de un generador síncrono con un factor de potencia A en retraso y B en adelanto. ¿Qué quiere decir? Que en el inciso A tenemos, cuando se habla de retraso, se está diciendo que la corriente está retrasada respecto al voltaje. Y aquí estamos viendo, ¿no? El origen lo tenemos aquí a la izquierda, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros la corriente. Está retrasada respecto al voltaje de salida, ¿no es cierto? Y por supuesto respecto a la fuerza electromotriz interna, ¿no es cierto? Y este ángulo delta que tenemos aquí es el ángulo de que diferencia a ambos voltajes, a la fuerza electromotriz interna y al voltaje en bornes de salida, ¿ya? Entonces, por el hecho de que tenemos esta corriente en retraso, ¿no es cierto?, es que quiere decir que tenemos una carga inductiva, ¿ya? Nuestra carga inductiva hace que tengamos aquí esta componente, está la reactancia síncrona por la corriente A, ¿no es cierto? Y tenemos una pequeña carga resistiva IARA, ¿ya? Bien, entonces estos dos obviamente constituyen la caída de tensión que aquí era perpendicular al voltaje de salida. Aquí lo tenemos ya con una diagonal. ¿Por qué? Porque tenemos un componente reactivo inductivo, ¿sí? Y eso viene determinado, digamos así, por el desfase de la corriente, ¿ya?, respecto al voltaje, ¿ya? Bien, ahora vemos en adelanto, dice acá, diagrama fasorial de un generador síncrono con un factor de potencia en adelanto, en el inciso B, aquí en la parte inferior. Entonces, nuevamente tenemos nosotros la fuerza electromotriz, tenemos un determinado voltaje de salida, en este caso monofásico, estamos viendo una sola fase, no es que es monofásico el generador, sino que vemos una sola fase en este momento para simplificarnos la representación gráfica. Y ahí tenemos, ¿no?, el componente resistivo y el componente reactivo, que ya no es inductivo, es capacitivo, ¿ya?, porque nuestra corriente está adelantando al voltaje, ¿ya? Como referencia hemos puesto siempre el voltaje de bornes de generador como un ángulo cero, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos más que complementar acá? De todo lo que les hemos explicado, ve lo que les decía, ¿no? Todas las corrientes y voltajes están referenciados al voltaje phi de salida y se supone arbitrariamente que tiene un ángulo de cero, ¿ya? Se puede comparar con los diagramas fasoriales de generadores que operan en retraso o en adelanto. Para eso está la figura 414 que lo hemos visto. Nótese que para cierto voltaje de fase y cierta corriente del inducido se necesita un voltaje interno generado EA más grande para las cargas en atraso que para las cargas en adelanto. Por lo tanto, se requiere una corriente de campo más grande para obtener el mismo voltaje en las terminales en las cargas en retraso. Debido a que la fuerza electromotriz, que es resultado de la inducción, ¿no es cierto?, del rotor hacia el estator, se lo puede representar como una constante K, que ya la habíamos visto anteriormente, y esta omega que debe ser constante también para mantener una frecuencia constante y el flujo, ¿ya? Alternativamente, para cierta corriente de campo y cierta magnitud de corriente de carga, el voltaje en las terminales es menor en el caso de cargas en retraso y mayor en el caso de las cargas en adelanto, ¿ya? Entonces, aquí están ustedes viendo. Cuando tenemos cargas en retraso, o sea, cargas inductivas, que es lo que más se tiene en la industria, entonces tenemos un voltaje
que es de salida de bornes, que es levemente inferior al giro que se le puede dar a estas dos condiciones, ¿no? De atraso o adelanto del factor de potencia, ¿ya? Bien, vemos que para un retraso tenemos un voltaje de salida inferior a la fuerza electromotriz, cosa que no sucede cuando tenemos una condición en adelanto. Más bien ahí el voltaje de fase es un voltaje mayor que la fuerza electromotriz interna que teníamos inducida desde el rotor, ¿ya? Este es un juego simplemente de voltajes, no quiere decir que estamos generando energía, no. Estamos transformando la energía del rotor al inductor que está en el estator, al inducido que está en el estator, ¿ya? Que no se olviden que aquí en la de adelanto tenemos una corriente importante en la parte superior en adelante, ¿ya? Sus micrófonos, por favor, si puede silenciar sus micrófonos. Hola, hola. Al que abrió su micrófono, lo voy a tener que silenciar yo. A ver, ¿dónde está? Y Antelo. Ya, lo hemos silenciado a la fuerza, no queda otra. Bien, ahora vamos a compartir el mismo tema, pero un poco más didáctico, porque aquí rápidamente han identificado ustedes los fasores, ¿no es cierto?, de este diagrama fasorial, y ahora lo vamos a ver en la versión de nuestro amigo Fraile Mora. ¿Ya? Bien. Bueno, dice lo que ya hemos dicho hace unos momentos, que esto determina en forma gráfica la relación entre la fuerza electromotriz y la tensión en los diferentes regímenes de funcionamiento, ¿no?, de operación de la máquina, y de esta forma se ve también la interacción entre las fuerzas magnetomotrices de excitación y de inducido que conducen a la fuerza magnetomotriz resultante que origina el flujo en el entrehierro. En principio, para analizar este diagrama fasorial se va a considerar una máquina síncrona con entrehierro uniforme, o sea, rotor cilíndrico. Es lo que habíamos presupuesto ya anteriormente, ¿no es cierto? Hemos visto que para las centrales, por lo menos que ustedes van a llevar el próximo semestre conmigo, estamos hablando solamente de rotores totalmente cilíndricos, ¿sí? En el caso de la materia de hidráulica, de centrales hidroeléctricas, evidentemente ahí van a ver ustedes con polos salientes, van a ver generadores de diferente tipo, ¿no? Pero en lo que se refiere a centrales termoeléctricas, fundamentalmente todas son con rotor cilíndrico, ¿ya? Bien. Además, la reacción del inducido no depende de la posición del rotor, por ser la reluctancia idéntica en todas las posiciones. Eso es importante tomar en cuenta. A ver, ¿qué pasó aquí? Alguien llegó tarde a la clase. Orellana, que entre. Ya. Y es indiferente la posición, ¿no es cierto? Entonces, se supondrá también que las reactancias de dispersión, no hay que olvidarse de esas reactancias, X, su subíndice delta, es constante y que se pueden despreciar las pérdidas por histeresis en el hierro, ¿ya? Esta última condición equivale a decir que la fuerza magnetomotriz resultante está en fase con el flujo que ella produce, ¿ya? A ver, considerando una máquina síncrona que en un funcionamiento en régimen generador con una tensión por fase V, ¿ya? Utilizamos la misma V para
ambos autores, que lleva una corriente inductiva en el inducido con un desfase de phi grados. Para determinar la fuerza electromotriz resultante, habrá que añadir a la tensión terminal las caídas de tensión producidas en la resistencia y en la reactancia de dispersión, tal como se muestra en este circuito de la figura 12A. ¿Ya? Bien, entonces aquí ustedes dirán, pucha, pero este no es el diagrama que teníamos con nuestro amigo Chapman, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo prácticamente la fuerza electromotriz inicial, ¿no es cierto? La vemos aquí como E, ¿sí? Y esta fuerza electromotriz inicial, cuando ya se cierra el generador y hay una carga al voltaje de salida, ¿no es cierto? Entonces tenemos una determinada carga, estamos considerándolo aquí como un componente resistivo y un componente reactivo. En este caso, el componente reactivo está tomando en cuenta un atraso de la corriente respecto al voltaje. Eso quiere decir que la carga es inductiva. ¿Ya? Aquí ven ustedes la corriente, ¿sí? En este caso estamos viendo una gran corriente, ¿sí? Una gran corriente, y eso hace que nuestra fuerza electromotriz ya inicial, digamos, nos dé como resultado un voltaje en bordes de generador, el cual, sumadas las caídas de tensión, tanto resistivas como inductivas, nos hace la fuerza electromotriz que hemos traído desde el rotor, ¿cierto? Bien. Habíamos ya considerado la tensión por fase B, el desfase de phi grados y producidas por la resistencia y la reactancia de dispersión. Y cuya composición fasorial se muestra en el inciso 512B, donde se ha tomado la tensión terminal como referencia en el eje real. El flujo. ¿Ya? Bien. Vamos a ir viendo después de por qué aparece este asterisco aquí arriba. Poco a poco vamos a ir viendo eso, ¿ya? Bien. Aquí se aclara, y por eso que el asterisco, que ahorita le estaba refiriendo, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que en el dominio temporal, ya ustedes ya han visto fasadores hace 2 o 3 semestres atrás, la fuerza electromotriz instantánea es ER. Bien. Y aquí abajito a pie de página, ¿no es cierto? Está aclarando lo que les decía, que el dominio temporal, la fuerza electromotriz instantánea, ¿no es cierto? Es la que está saliendo del rotor, por eso ER, ¿no es cierto? Es el número de vanados que tenemos en el estator, los flujos de dispersión en función del tiempo. Siendo N, aquí está el número de espiras por fase del inducido, o sea, del estator, por lo que en el campo fasorial el flujo magnético phi se adelanta 90 grados a la fuerza electromotriz ER, ¿ya? Que ER es nuestra fuerza electromotriz del rotor, ¿sí? La que nos está induciendo. Bien, vamos a la siguiente. Entonces aquí vemos que
El flujo que se necesita para producir la fuerza electromotriz anterior estará adelantado 90 grados respecto al fasor ED, ¿cierto? Y si se prescinde de la histeresis, la dirección del flujo será también la que corresponde a la fuerza magnetomotriz resultante FR. Ahora bien, FR es la suma de las fuerzas magnetomotrices de excitación o inductora y la correspondiente a la reacción del inducido. ¿Ya? Entonces aquí tienen ustedes la ecuación. FR, la resultante, es la suma de la fuerza electromotriz inductora, ¿cierto? O de excitación, por eso la letra E, y la reacción del inducido, FI. ¿Ya? En consecuencia, la fuerza magnetomotriz de excitación se obtiene sumando vectorialmente, ojo, vectorialmente, la fuerza electromotriz del rotor y la fuerza electromotriz del inducido, pero vectorialmente. Y en forma negativa, ¿por qué? Porque la fuerza electromotriz del inducido es ya lo que está recibiendo el estator, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que esta última va en fase con la corriente del inducido de la original, resulta la composición fasorial mostrada en la figura 15-12b. ¿No? Aquí tiene el resultado, ¿no es cierto? El que hemos visto justamente hace unos minutos. Bien. Hemos hecho esta suma de estas dos, ¿no es cierto? Vectorialmente, pero. Y va esto en fase con la corriente del inducido y resulta la compresión fasorial mostrada en la figura 5.12b que acabamos de ver. Si con esta excitación representada por la fuerza magnetomotriz es Fe de excitación, quiere decir, ¿no es cierto? Se deja la máquina en vacío al no existir reacción del inducido, o sea, del estator, es decir, se tiene una Fi igual 0. La fuerza magnetomotriz Fe de excitación se convierte en excitación resultante, igual a la fuerza resultante. El flujo en el hierro ¿no? Se convierte en excitación y se iguala la fuerza electromotriz de excitación con la fuerza resultante. Aquí tienen la igualdad, ¿sí? ¿Ya? Vamos a sombrear, es importante para que la tomen en cuenta. ¿Y dónde está su sombreador? Por acá. Tenía un sombreador que no sé qué ha pasado. Los lentes apropiados para esto. Aquí está, ya. Bien. Ahora sí. Insertar imagen. Aquí en editar. No. No. Bueno. A ver, vamos a... Ya, así estamos seleccionando. Lo están viendo ustedes, ¿no? La igualdad entre la fuerza de excitación, fuerza electromotriz de excitación y la fuerza resultante. ¿Cuándo? Cuando tenemos la fuerza de inducción, o sea, del inducido igual a 0. ¿Ya?
La reacción del inducido no existe. Y el flujo en el entrehierro aumenta colocándose en fase con la fuerza de excitación. Eso vemos en el 512B acá, ¿cierto? 512B. La fuerza de reacción, la fuerza de excitación. Entonces, si no existe esta reacción, automáticamente estas dos son iguales. ¿Ya? Se puede ver la manito, ¿no es cierto? Ya. Bien. Este proceso es un método general para calcular la fuerza magnetomotriz necesaria en la excitación cuando la máquina suministra una corriente IA a una tensión B determinada. El proceso físico real es inverso, ya que partiendo de la fuerza magnetomotriz de excitación y conociendo las características de la carga, se obtendrá un voltaje y una corriente de salida. En la figura 5.13 se muestra un esquema ilustrativo de las relaciones funcionales que se producen y que incluyen un lazo de realimentación. La salida interfiere con la entrada. Inicialmente se parte de una corriente de excitación IE. No se olviden que la corriente de excitación la tenemos en el rotor, ¿no es cierto? Es una corriente continua que produce una fuerza magnetomotriz por su movimiento en giro, fuerza magnetomotriz E, o sea, fuerza electromotriz, de excitación, por eso FE. Y al girar el rotor se genera una fuerza electromotriz que al conectar una carga en el inducido da lugar a una corriente de salida I. Realmente esta corriente I mostrada en el esquema de esta figura 5.12b representa la intensidad de una fase. Por ejemplo, la fase L, por decir algo. Existen verdaderamente tres corrientes, obviamente, ¿no es cierto?, en el inducido del módulo I. Al estar desfasadas en el tiempo en 120 grados eléctricos y recorrer devanados desfasados 120 grados eléctricos en el espacio, dan lugar a una... Ya. Hemos dicho que esta sería solamente una fase, ¿no es cierto? Y hay tres corrientes, ¿no es cierto?, desfasadas. Y una fuerza, el hecho de que tengamos tres flujos como resultado de estas tres corrientes, ¿no es cierto?, desfasadas en el tiempo en 120 grados eléctricos y recorrer devanados desfasados 120 grados eléctricos en el espacio, dan lugar a una fuerza magnetomotriz giratoria. Fuerza magnetomotriz giratoria, FI, de reacción del inducido que gira en sincronismo con la fuerza magnetomotriz. La fuerza E de excitación, estas dos fuerzas magnetomotrices interaccionan al girar a la misma velocidad y dan lugar a una fuerza magnetomotriz resultante FR que a través de la curva de emanación del hierro de la máquina, que es no lineal, produce un flujo final φR, que es el que origina la fuerza electromotriz resultante ER. Bien. Esto es en cada fase, por supuesto, ¿no es cierto? Y debido a la existencia de la resistencia R, que siempre tiene todo devanado, todo bobinado en el estator, tiene una resistencia R, y una reactancia de dispersión, XD, de las bobinas del estator, se obtendrá una tensión B algo inferior a ER. ¿Ya? Algo inferior a ER. Bien. Este es el esquemita que les había dicho que me interesaría que lo vean. ¿Ya? A ver, les voy a dar unos minutitos para que lo miren y de ahí vamos preguntando en forma aleatoria, ¿ya? Cómo vamos identificando los diferentes parámetros de esta figura
que nos muestra las relaciones funcionales entre las diversas variables de una máquina síncrona. Vean el pie al pie de página, ¿no es cierto? Justamente está diciendo que estas fuerzas magnetomotrices se calculan por polo, y si el inductor tiene n espiras por polos recorridas por una corriente IE de excitación, la fuerza magnetomotriz FE de excitación será igual a NEI en cada fase, ¿no es cierto? Sin embargo, la fuerza magnetomotriz máxima producida en el inducido por polo vendrá expresada por la ecuación 447 tomando M igual 3 para un alternador trifásico. Ya eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, les estoy dando entonces la figurita. Y vamos a traer la listita para convocarlos y ver si realmente han atendido y han entendido, que es lo más importante, esta representación gráfica de los diagramas fasoriales, pero fundamentalmente la cadena energética del inductor hacia el inducido, ¿ya? A ver, vamos a cerrar aquí esto. A ver, muy bien. Ya. A ver, ¿dónde está nuestra listita? ¿Qué listita tenemos acá? No, esta listita no nos interesa. Vamos a cerrarla. La listita que nos interesa es la de máquinas alternas. Aquí está. Bien. La última que hemos utilizado parece que ha sido la del 8 de noviembre. Sí, correcto, el viernes pasado. Vamos a abrirla. Está haciendo la difícil. La listita. Ahora sí, abrir. Parece que están queriendo ingresar algunos compañeros suyos. A ver, vamos a permitir, admitir. Ya. Llegó a 37 estudiantes, está bien. Ya. Aquí tenemos nuestra listita. Y aquí tenemos la fecha 14 de noviembre. Ajá. Ajá. Muy bien. Ya. Ya. A ver, está la señorita Acosta Iveta Antonelli. Presente. Ya. Deme, señorita, un número del 1 al 70 y... del 1 al 70. 36. Ya. A ver. Vamos a ver. Ingeniero, ¿puede añadir a un compañero? Se le cortó su internet. Zavala, sí, tiene razón. Ya. Bien, aquí estoy viendo al joven en el número 36, al joven Walter Cristian Mercado. ¿Está presente? No está, ¿no? Ausente.
está? Mercado ausente. Vamos a poner. Ausente. Ya, el siguiente sería don Samuel Said Mismi. ¿Está presente? Parece que también está ausente. Es que está a la mitad solamente, ¿no? Don Félix Adolfo Morales. Un poco. Michelle Mostacedo. La señorita Montserrat Núñez. Sí, ingeniero. Presente. Muy bien, señorita. Ya que está presente, entonces, compañera nos ha dado el número 36, de ahí hemos ido avanzando. Ya. Está viendo usted la imagen que estamos proyectando, ¿no es cierto? Que estamos compartiendo, ¿ya? Sí. Ya. Entonces, ¿qué interpreta usted acá? Yo estoy con la flechita dando vueltas. Esta flechita dice inductor. ¿Qué elemento del generador sería este inductor? Hay que acordarse cómo funciona el generador, ¿no es cierto? Por dónde comienza la energía, de dónde a dónde va, dónde termina, para que después nosotros inyectemos esa energía al suministro del uso público, ¿sí? Entonces, todo comienza acá en el inductor. Entonces, ¿qué sería el inductor? En otras palabras, ¿qué parte del generador sería el inductor? En el texto que hemos estado refiriéndonos a Fraile Mora hemos hablado de IE, de la corriente de excitación, justamente viene del inductor. El estator. Me gusta su sinceridad, muy bien. Pero justamente yo les digo, la clase es justamente para eso, para equivocarse, ¿ya? No, es justamente al revés. ¿Ya? Gracias, señorita, está bien. Es el rotor, ¿ya? Porque en el rotor nosotros estamos inyectando una corriente continua. Hemos hecho en clases anteriores el análisis de sistemas de excitación inyectando directamente mediante escobillas corriente continua al rotor. Hemos visto también la forma de excitación por inducción sin usar escobillas, ¿no es cierto? En un extremo del eje teníamos una especie de estator alrededor del rotor, y de ese estator inducíamos nosotros una tensión alterna, obviamente, al extremo del rotor, y como nosotros necesitamos una corriente continua en el rotor, en el mismo eje teníamos nosotros rectificadores, diodos rectificadores que nos volvían esta corriente inducida alterna en corriente continua, ¿ya? Y esa corriente continua es la que ya en grueso, en gran parte circula por todo el rotor, y como lo estamos moviendo mecánicamente al rotor, haciéndolo girar, es un electroimán que prácticamente lo impulsamos. Entonces, al impulsarlo, obviamente un flujo magnético que está cambiando en el tiempo con respecto a los bobinados que están ahí cerca, ¿no es cierto? Tenemos una tensión inducida, ¿ya? Entonces, para no solo conocimientos suyos, sino de toda la clase, aquí en el inductor estamos en el rotor. Y del rotor, en el rotor tenemos una corriente de excitación, ¿ya? Entonces, la corriente de excitación es la corriente que me está produciendo el rotor hacia el estator. Hacia, todavía no en, sino hacia. ¿Ya? Bien. A ver, ahora colabórenos, señorita Núñez. Deme un número del
1 al 30. El 15. El 15, muy bien. Aquí está el 15. Don Ernesto Ramírez, ¿está presente? Parece que no está. Ya. Bueno. Don Manuel Rivera. Nada. Está. Don David Rocha. Me sorprendería que esté porque le ha faltado bastante. Creo que trabaja o algo por el estilo. Don Roger Rodas. Esta mañana estaba en laboratorio. No vino a clases. Bueno. Don Fabio Andrés Rojas. Poco. Eduardo Romero. Nada. Oliver Rosas. Tampoco. Alain Rueda. Fernando Alain Rueda. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, joven? Muy bien. Ya, así como con su compañera, no es fundamental que usted acierte en las respuestas. Lo importante es que participe, ¿ya? Ya lo tengo registrado. Nuevamente vemos el cuadrito esta de la figura 5.13 que estamos analizando. Entonces, con su compañera hemos identificado que este inductor es el rotor, ¿ya? Aquí tenemos una corriente I que en las gráficas que hemos visto antes de Fraile Mora la identificamos como la corriente de excitación, ¿ya? Entonces, aquí a continuación tenemos una FE. ¿Cómo la entenderíamos esta FE de todo lo que hemos visto y leído anteriormente? ¿Qué sería F? F, de hecho, es una fuerza, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de fuerza y por qué FE? La fuerza magnetomotriz Fe sería resultado del producto entre la corriente de excitación IE por el número de espiras por polo. Ya, muy bien. A ver, para complementar entonces voy a mover un poquito la imagen. Ya, aquí tiene usted la FE y justamente lo que decíamos hace unos minutos. Aquí tenemos, inicialmente se parte de una corriente de excitación IE que produce una fuerza magnetomotriz FE, ¿es cierto? La que usted acaba de mencionar. Y al girar el rotor se genera una fuerza electromotriz que al conectar con la carga en el inducido da lugar a una corriente de salida I. Muy bien, ¿ya? Entonces hemos identificado, volvemos a la figura 5.13, de que con esta corriente de excitación estamos creando una fuerza magnetomotriz de excitación, ¿ya? Creamos una fuerza magnetomotriz. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una inducción. No hay aquí un contacto galvánico, ¿es cierto?, con cables entre el rotor y el estator, sino hay una conexión inducida, magnética. Y por eso es la fuerza magnetomotriz de excitación, ¿ya? Muy bien. Se ganó sus puntitos entonces, ¿ya? Pero igual, si no hubieras respondido, igual el que ya esté presente y se anote, le hace valer su presencia y su participación. Ya, se ganó sus puntitos. A ver, don Alain Rueda, deme un número del 1 al 15. 9. 8, 9. Uy, ya nos saltamos al principio de la lista.
Ya participó la señorita Acosta. Aquí don Carlos Enrique Airás está presente. Presente. Ya. Bien, Carlos Enrique. Vamos a ponerle presente entonces y tal vez se ganen unos puntitos adicionales. A ver, vamos a ver. Seguimos viendo la imagen de la figura 5.13, ¿ya? Con su compañera hemos visto que este inductor es el rotor, ya tiene una corriente de excitación, y con su compañero acabamos de ver justamente en forma muy acertada que esta Fe es una fuerza magnetomotriz de excitación, ¿no es cierto? Es la fuerza magnetomotriz con la que queremos que algo se produzca en el generador, ¿no es cierto? Entonces, esta flechita nos está dirigiendo a la fuerza Fr, que es una fuerza magnetomotriz también. ¿Cómo le explicaría esa fuerza magnetomotriz usted según lo que hemos visto en los últimos minutos? ¿Qué es Fr? Lo escucho. Sería la que da lugar de la FI con la FE, dar el resultado de FM, resultante. Es una fuerza magnetomotriz resultante. Muy bien, el gráfico le está mostrando, no hay dónde equivocarse, ¿no es cierto? Es una FI y una FE que da como resultado FR. Muy bien, ¿ya? Ahorita le vamos a preguntar a uno de sus compañeros qué es la FI, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿dónde está usted? Usted está aquí. Carlos Enrique Airace. Ya se ha ganado también sus puntitos. Obviamente el gráfico es bien claro. Deme uno del 1 al 20, Carlos Enrique. 18. 18. Entonces... ya. Don Elías Chávez está presente. Nada, don Elías Chávez, qué macana. Bueno. Daniel Elío Choquetilla. Ausente también. Erland Conde. Ausente también. José Carlos Cutay. Presente, ingeniero. ¿Cómo está José Carlos? Bien. Ya, entonces, ha visto que sus compañeros han identificado, ¿no es cierto? Han identificado ya el inductor, es el rotor, IE es la corriente de excitación, FE es la fuerza electromotriz de excitación justamente, y FR viene a ser una fuerza resultante de esta fuerza magnetomotriz de excitación, y una FI que vendría a ser algo parecido a lo que tenemos acá, pero en específico. ¿Qué sería? ¿Se acuerda de lo que acabamos de mencionar? ¿Qué sería el FI? Sería la... ¿La inductancia? ¿Ah? ¿La inductancia? Sí, es una fuerza magnetomotriz de inductancia, pero la I es por otra cosa. Porque aquí nuestra fuerza, el E también es una fuerza de inductancia, no es una fuerza magnetomotriz de inductancia. Pero la I específicamente, ¿qué es? Ya, vamos a, no hay problema que ahora no sepa, lo importante es que vaya asimilando poco a poco, ¿ya? Bien, aquí tenemos, apáguelo su micrófono, por favor. Aquí tenemos y decimos,
existen verdaderamente tres corrientes, dicen, ¿no es cierto? Estas corrientes que yo no le he preguntado a usted, obviamente, ¿no? En el inducido, o sea, en el estator de módulo I, que al estar desfasadas en el tiempo, 120 grados eléctricos, y recorrer devanados desfasados en 120 grados eléctricos, en el espacio dan lugar a una fuerza magnetomotriz giratoria, FI de reacción. Esta es una fuerza de reacción del inducido, por eso dice fuerza magnetomotriz del inducido, ¿ya? No es de inducción, sino más bien es de reacción del inducido, es una fuerza ya que se crea a la raíz de que existen estas tres corrientes que están circulando en el estator por la inducción del rotor justamente que le ha inducido, ¿no es cierto?, una determinada tensión, y esa determinada tensión ha hecho circular estas tres corrientes, y esas tres corrientes crean una fuerza magnetomotriz de reacción del inducido y que gira en sincronismo con la fuerza magnetomotriz de excitación, ¿no? Y justamente como su anterior compañero decía, estas dos fuerzas magnetomotrices interaccionan al girar a la misma velocidad y dan lugar a una fuerza magnetomotriz resultante, que a través de la curva de emanación del hierro de la máquina, que es no lineal, produce un flujo final FR, ¿ya?, que es el que origina la fuerza electromotriz resultante ER en el devanado del inducido, en cada fase, ¿ya? Bien, dice, debido después a la existencia de la resistencia R y de la reactancia de dispersión XD de las bobinas del estator, se obtendrá una tensión B algo inferior a ER, es la fuerza electromotriz ya inducida, ¿no es cierto?, y tendremos la corriente de salida. Bien, por la hora, ya son las 6 de la tarde y tengo que tomar lista a todos, entonces yo les termino de explicar, ¿ya? O de reiterar, diré, no explicar, reiterar lo que en el texto deberíamos haber entendido. Entonces, como sus compañeros dijeron, tenemos acá el inductor, que es el rotor, ¿ya? Ahí tenemos una corriente de excitación. Tenemos una fuerza magnetomotriz de excitación. Esa fuerza magnetomotriz de excitación es la que va a producir este flujo, ¿no es cierto?, y esta tensión ER inducida en el estator. Pero esa fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto?, al crear esta tensión ER, que después se convierte en un voltaje de salida, porque tenemos componentes internos dentro del estator, que son la resistencia, la impedancia resistiva y la impedancia reactiva, en este caso, de bobinado, obviamente es una impedancia inductiva. Tenemos un voltaje resultante en bornes y la carga, de alguna forma, ¿no es cierto?, hace que circule una determinada corriente resultante, trifásica, obviamente, ¿no? Trifásica. Y esa corriente trifásica, justamente en el mismo bobinado del estator, circulan estas tres corrientes, por eso es trifásica la corriente, y crean una fuerza magnetomotriz de reacción del inducido. Es justamente lo que estamos viendo acá, ¿ya? Dan lugar a una fuerza magnetomotriz giratoria de reacción del inducido que gira en sincronismo con la fuerza magnetomotriz de excitación. Estas dos interactúan y nos da una resultante, es una fuerza magnetomotriz resultante, ¿ya? Y esta fuerza magnetomotriz resultante final produce un flujo final Φ-R, que es el que origina la fuerza electromotriz resultante ER en el devanado del inducido en cada fase, debido después a la existencia de la resistencia R y la reactancia de dispersión XD de las bobinas del estator, se obtendrá una tensión de algo inferior a ER, ¿no? Entonces tenemos una fuerza electromotriz aquí, ¿ya?, que ha sido inducida,
Pero en el estator tenemos una resistencia, una impedancia resistiva y tenemos una reactancia de dispersión y estos dos hacen que caiga la tensión. Vean aquí una pequeña figurita. Está este flujo Φr, ¿cierto? Que es el flujo resultante. Y esta es la fuerza magnetomotriz resultante de ambos componentes. Entonces el flujo se va comportando en función a la fuerza magnetomotriz resultante, ¿ya? Y como esto tiene que ver con una curva, dice, de emanación del hierro de la máquina, que es no lineal, produce un flujo final, que es el que origina la fuerza electromotriz resultante ER en el devanado del inducido en cada fase, ¿ya? Entonces vemos acá que no es infinita esa acción, sino que más bien se va limitando por el tipo de curva de emanación del hierro y también por todo lo que significa el origen justamente de esta fuerza, de este flujo, ¿no es cierto?, resultante, que el origen es sus fuerzas eléctricas, la fuerza de reacción después de que la corriente del inducido entra en acción. ¿Ya? Quería que se queden con esa imagen, por favor. Entonces, como tarea, esta figura 5.13 me la van a guardar. Creo que, voy a dejar de compartir el libro, creo que antes ya les había dado, y si no les he dado, ahora les doy. Figura 5.13 de la página 439. ¿Ya? 439. Entonces, dejo de compartirles. Y les comparto la nube. La guía de la nube. ¿Ya? Bien. Entonces, en la guía de la nube vamos a poner como tarea número 23. Copiar. Copiar y estudiar la figura 5.13 de la página 439, ¿no? 5.13 de la página 5.39 de Jesús Fraile Mora, ¿ya? Pero vamos a poner aquí copiar y estudiar la teoría, de la figura. Eso es, así vamos a poner la tarea, ¿ya? Bien, sombreamos la tarea y llamamos lista a los que no los hemos llamado. A los que ya los llamamos no los vamos a llamar, obviamente, porque o no estaban presentes o ya dijeron que estaban presentes y participaron en la clase. ¿Ya? Ahí está. ¿Ese color es? Sí, ese color es, ¿ya? Listo. Entonces se quedan con la nube, vayan copiando los que no han copiado, los que no tienen acceso a la nube. Y yo me voy a la lista. A ver, ¿dónde está la lista? Aquí está la lista, ya. Bien, como les digo, a los que ya los he llamado no los voy a volver a llamar. Y obviamente va a ser un llamado aleatorio a la lista.
Ya. Entonces, estos jóvenes ya han sido llamados, ya, así. Aquí. Ricardo Palachay. A ver, vamos a reducir esto y voy a poner las cámaras porque me mandan por ahí algún mensajito. Entonces, quiero saber si me mandan algún mensajito, ¿ya? ¿Dónde estamos? Ah, aquí estamos. Bien. Ricardo Palachar entonces está ausente, ¿no? Tito Joel Galarza. Presente, ingeniero. Muy bien, bien que responda. Y siempre con su apellido, por favor, ¿ya? Presente Galarza. Ya. José María Ayala. Zavala, digo, ingeniero. Presente, ingeniero. No. José María Ayala. Ayala, presente, ingeniero. Muy bien. Rolando Quispe, Mamani. Nada aparece. Miguel Ángel Terán. Terán, presente. Ya, muy bien. Juan Carlos Antesana. Parece que no está. Franz Quintana. Presente, ingeniero. Muy bien. Su apellido siempre digan. Pedro Luis Quispe. Inge, disculpe, un compañero del grupo está poniendo que quiere entrar hace 20 minutos. Orellana, pero otra vez tarde entra esta Orellana. Tardísimo entra. Siempre entra cuando estamos terminando la clase. Ya. Entonces, Pedro Luis Quispe no está, ¿no? Muy bien. Seguimos con Juan David Quispe. Quispe. Ausente. Ya. Después, don Tilson Cerezo. Cerezo, presente. Ah, muy bien. Un poco tardecito, pero se han reportado. Félix Rodrigo González. Ausente parece. Carlos Andrés Peralta. Más rapidito reaccionen, por favor. Nada. Yacer Gemio. Nada. Yacer Gemio. Si no está bien su micrófono o no pueden, manden un chat, yo lo leo en este instante. Ya. Nada. Ausente. Después tenemos a Álvaro Aliaga. ¿Quién está presente? Aliaga, ingeniero. Muy bien, siempre digan su apellido, les he dicho. Luis Fernando Almendras. Nada. Darwin Amaru. Presente. Muy bien. ¿Quién está presente? Amaru. Digan su apellido. Están durmiendo. Yo no lo he llamado a Cáceres Beizaga. ¿Por qué me aparece su nombre? Tienen que poner cuando yo los llamo, no el rato que ustedes quieran, ¿ya? No lo he llamado yo a Beizaga todavía. Cáceres. No lo he llamado. Ya. David Arteaga. Ausente, ¿no? Luis Miguel Ibarra. Ausente. Alfredo Galeán. Ausente. Milton Pinto. Pinto, presente, ingeniero. Muy bien. Roberto Carlos Siza. Ausente.
Limber Solís. Solís presente, ingeniero. Muy bien. Andrés Leonardo Guzmán. Presente, Guzmán. Muy bien. Christopher Armijo. Presente, Armijo. Muy bien. Benjamín Antelo. Antelo presente, ingeniero. Muy bien. Alex Abel Barja. Presente, ingeniero. ¿Quién? ¿Quién presente? Barja, ingeniero. Eso, siempre su apellido Barja, tiene que sí. decir. José Carlos Blanco. Blanco presente. Muy bien. Jason Daniel Cáceres. Beizaga. Ahora sí pueden mandar su mensaje, Beizaga. Si no Presente, puede. ingeniero. Presente. Ya. Muy bien. Abner Iber Carballo. Presente, Carvalho, ingeniero. Muy bien. Alex Edgar Carrasco. Presente, ingeniero Carrasco. Muy bien. Miguel Ulises Gabriel. Presente, Gabriel. Muy bien. Cristian Padilla. Presente, Padilla, ingeniero. Muy bien. Jorge Miguel Quispe. Presente, ingeniero Quispe. Muy bien. Roger Cecilio Rodas. Presente, No, Roda, ya- ingeniero. Pero hace rato estaba ausente cuando lo llamé para las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Estaba durmiendo o encendió su teléfono y se escapó? No tenía que haberlo llamado ahora. Estaba como ausente usted. Ya. Bueno, ya lo hemos puesto presente. Leonardo Zavala. Presente, Zavala, ingeniero. Muy bien. Oliver Castedo. Parece que está ausente Castedo. No hay mensajitos también acá, ¿no? No hay mensajitos. Sí. José Ricardo Vargas. No hay nada. Nicole Mejía. Tampoco está presente. Sebastián Eduardo Viveros. Presente, Vivero. Muy bien. Luis Fernando Villarruel. No está presente, ¿no? Leandro Aceñas. Presente, Aceñas. Muy bien. Eliseo Vanegas. Ausente. Ronald García. Presente, García, ingeniero. Muy bien. Mauricio Gastañaga. Presente, ingeniero Gastañaga. Muy bien. Marcelo Holguín. Muy bien. Said Mismi. No, está ausente. Está presente. Miguel Padilla. Presente, ingeniero Padilla. Padilla, muy bien. Alfredo Vélez. Presente, Vélez. Muy bien. Josué Daniel Encinas. Presente, Encina, ingeniero. Muy bien. Keren Eunice Orellana. Presente, Orellana, ingeniero. Muy bien. Daniel Kisbert. Presente, Quibet. Presente, Muy ingeniero. bien. Antonelia Costa. No, ya está presente ya. Nicole Núñez. Está ausente, ¿no? Ya. Después, Andrés Rojas. Fabio Andrés Rojas. Ausente también, ¿no? Listo, con eso se acabó la lista. Los que no he mencionado es porque hace rato lo llamé y no estaban presentes, o algunos que han dicho que estaban presentes o inclusive participaron de la clase y ganaron algunos puntitos, ¿ya? Bien, jóvenes, espero que mañana sea la clase normal presencial. Hay que estar atentos a las redes sociales y al WhatsApp de la materia, ¿ya? Yo les voy a avisar cualquier cosa. Vean siempre su nube, por favor, las tareitas que tienen pendientes, ¿ya?
Bien, buenas ya casi noches, ¿no? Sí. Terán del grupo Hertz le habla. ¿Perdón? No, Terán del grupo Hertz le habla. Quería comentarle que todavía no nos llegó los archivos del laboratorio. Les he dicho que les voy a mandar esta noche. ¿Ya? He salido del laboratorio, he ido a recoger a mis hijos y de ahí por diferentes bloqueos he tenido un problema con mi NIVA. He llegado acá y directamente me he ido a la clase de centrales a las 2:45, hemos empezado casi a las 3, porque a esa hora he llegado yo de la calle, ¿ya? Estoy en clases hasta las 8:30, después de las 8:30 les voy a subir terapia, no se preocupe, ¿ya? Tranquilo, esta noche les subo yo sus informes a todos los que han hecho laboratorio hoy día, ¿ya? Perfecto, si alguien cree que no ha recibido su laboratorio, por favor, anóteme, yo esta mañana he subido allá del laboratorio